Desde siempre, viajar significó salir de un lugar hacia otro. Pero en el cosmos, viajar es otra cosa, es mirar más lejos y por eso mismo mirar más atrás en el tiempo, como si la distancia no fuera solo espacio, sino una forma lenta de memoria. Carl Sagan recordaba que el universo observable no es el universo entero, es solo aquello que tuvo tiempo de alcanzarnos. Todo lo que podemos ver es luz que logró cruzar el espacio y llegar hasta esta pequeña ventana que somos. No miramos lo que hay. Miramos lo que ha podido contarnos su historia, y ahí aparece un límite que nuestra intuición detesta, el horizonte. No es un borde físico, no es una pared, es una consecuencia de dos cosas frías e inevitables, la velocidad de la luz y la edad del cosmos. Más allá de ese horizonte puede haber galaxias, estructuras, incluso realidades que existen con total indiferencia, pero que todavía no pueden hablarnos. Stephen Hawking señalaba que muchos límites de la cosmología no son fallas humanas, sino propiedades del propio espacio-tiempo. Y esa idea tiene un peso íntimo, llegar al punto donde la mirada se detiene aunque el universo continúe. Este video es un viaje hacia ese borde sin pared, no para conquistar distancias, sino para entender qué ocurre dentro de nosotros cuando aceptamos que el conocimiento también tiene horizonte. Hay una sensación humana muy específica al mirar el cielo, la sensación de estar mirando hacia afuera, como si fuéramos observadores separados de aquello que observamos, como si el universo estuviera allá y nosotros aquí, en una orilla segura. Pero esa separación es una ilusión suave, una ilusión útil para el día a día y al mismo tiempo profundamente incompleta. En cosmología, el punto de partida siempre es el mismo, observar desde dentro, desde un lugar que no podemos abandonar, desde una posición que no podemos despegar de nosotros como quien se aleja para ver un cuadro entero. Y esa condición, por simple que parezca, toca una inquietud íntima, la sensación de no poder salir del lugar desde donde se mira. Esa inquietud no es solo intelectual, es casi corporal, porque nuestra mente está acostumbrada a cambiar de perspectiva para comprender. Si una calle es confusa, caminamos hasta una esquina. Si una habitación es pequeña, nos movemos para ver mejor. Si una historia no se entiende, buscamos otra versión. Pero con el universo no existe la esquina externa, no existe el balcón desde donde mirar la totalidad. Toda observación cosmológica ocurre desde un punto interno, nunca externo. Somos parte del sistema que intentamos describir. Habitamos el mismo tejido de espacio-tiempo que medimos. Y eso exige una forma de humildad distinta. No la humildad de saber poco, sino la humildad de aceptar desde dónde se sabe. Aquí aparece un concepto que suele ser poco comprendido porque contradice la intuición cotidiana. No vemos el universo como es ahora, vemos el universo como fue. Cada fotón que llega a nosotros trae una demora pequeña en lo cercano, inmensa en lo lejano. El cielo no es una pantalla en tiempo real, es un archivo vivo, una correspondencia antigua llegando con diferentes edades. Cuando miramos una estrella, ya miramos su pasado. Cuando miramos una galaxia distante, miramos una versión joven del cosmos. Y esta inversión de expectativa cambia la emoción del viaje. Avanzar hacia el horizonte no es caminar hacia el futuro, sino atravesar capas de pasado, como si cada distancia fuera un retroceso temporal. Aceptar esto no disminuye la ciencia, la afina, porque en vez de exigir una neutralidad imposible, la cosmología trabaja con perspectiva situada, y esa aceptación tiene una implicación psicológica silenciosa, reduce la ilusión de neutralidad, nos recuerda que toda mirada tiene un lugar, que toda interpretación nace desde una posición, que incluso el conocimiento más riguroso es conocimiento situado, construido con instrumentos, modelos y paciencia, desde un rincón específico del cosmos. Y lejos de ser un defecto, esa condición puede ser una forma de honestidad, no fingir que estamos fuera del libro, sino reconocer que somos personajes dentro de la historia que intentamos comprender. Hay algo casi terapéutico en esta idea, porque se parece a la vida. También en la vida observamos desde dentro. No tenemos una perspectiva externa de nuestras decisiones, de nuestros dolores, de nuestras pérdidas. Comprendemos por fragmentos, entendemos por aproximaciones. Y aún así, con esa limitación, la comprensión ocurre. La limitación no impide el sentido, a veces lo vuelve más humano. En el cosmos ocurre algo parecido. No tener una vista externa no cancela el conocimiento, solo lo vuelve más cuidadoso, más indirecto,
más humilde. La metáfora final llega con una imagen sencilla, como intentar entender una ciudad entera desde una única ventana. Desde la ventana se ve un barrio, una calle, un pedazo de cielo, voces que pasan. Se intuyen patrones, ritmos, distancias. No se ve la totalidad, pero se puede aprender muchísimo. Y quizá el punto de partida del universo observable sea exactamente ese: mirar desde una ventana interna, aceptar que el marco existe y aún así continuar, porque el viaje no depende de salir afuera, depende de mirar con profundidad desde donde estamos, sabiendo que el horizonte no comienza en el espacio, sino en la condición misma de observar desde dentro. Hay una idea que suena simple, pero que cambia la forma en que el pecho siente el cielo. En cosmología, la distancia es tiempo antes que espacio. Estamos acostumbrados a pensar la distancia como algo que se mide con pasos, con mapas, con kilómetros, con trayectos, algo que separa objetos en un presente compartido. Pero cuando miras hacia lo profundo del universo, la distancia deja de ser solo separación y se vuelve demora, se vuelve historia, se vuelve pasado que todavía está viajando para alcanzarte. Y esa transformación, aunque sea física, toca una inquietud muy humana, la dificultad de sentir el tiempo cuando se presenta como una imagen lejana. Porque el tiempo, para nosotros, suele ser un flujo interno. Lo sentimos en el cuerpo, en la memoria, en el cansancio, en la repetición de los días, pero el tiempo cósmico llega como luz, llega como fotografía antigua, llega como señal. Y nuestra mente, que espera un ahora continuo, se encuentra con un universo que se ofrece en capas, un cielo que no es una escena presente, sino una mezcla de edades diferentes, todas proyectadas al mismo tiempo sobre la misma noche. Lo que parece un paisaje quieto es en realidad un archivo vivo. El concepto cosmológico es claro, y al mismo tiempo difícil de asimilar con calma. Los objetos más distantes son observados en épocas más antiguas del universo, no porque el universo se empeñe en complicarnos, sino porque la luz tarda en viajar. La luz tiene velocidad finita. Cada fotón necesita tiempo para cruzar el espacio. Así, cuando miramos lejos, miramos hacia atrás, miramos cómo eran las galaxias cuando el cosmos era joven, miramos estrellas que quizá ya no existen, miramos estructuras en proceso de formación que en el presente inaccesible ya cambiaron de forma. Y sin embargo, esa versión antigua es la única que puede visitarnos, es la única que puede entrar en nuestra mirada. Aquí nace el paradoxo que, una vez aceptado, redefine lo que significa viajar. Viajar hacia lo lejano es, en la práctica, viajar hacia el pasado, no con máquinas ni con saltos imposibles, sino con la simple acción de recibir luz antigua. El telescopio no solo amplía el espacio, amplía el tiempo, y de repente, el universo observable se parece menos a un territorio y más a una cronología, menos a un mapa y más a una historia extendida por miles de millones de años, donde cada punto del cielo es un capítulo en una edad distinta. El impacto psicológico de esto es una pequeña revolución silenciosa. El presente deja de ser un punto absoluto, se vuelve un lugar local, una experiencia interna, un ahora humano, viviendo dentro de un universo donde el ahora no llega igual a todas partes. Esto no es solo una curiosidad intelectual, cambia el modo en que la mente se ubica, porque si el cielo es pasado, entonces la realidad no es solo lo inmediato, la realidad es también lo que llega tarde, lo que se revela con demora, lo que existe sin coincidir con nuestra urgencia de comprender. Y sin embargo, esa demora no es frustración, es condición, como si el universo nos recordara, sin palabras, que no todo puede ser instantáneo, que no todo puede ser contemporáneo a nuestro deseo de comprender. La luz viaja, y en ese viaje el conocimiento se vuelve paciente, se vuelve lento por naturaleza, se vuelve una forma de atención prolongada. Y esa lentitud, en un mundo moderno que exige respuestas rápidas, puede sentirse como un refugio, un lugar donde la prisa no manda, donde el tiempo profundo marca el ritmo. La metáfora final llega con una imagen sonora, casi táctil, como escuchar voces antiguas ecoando en un valle profundo. Estás de pie aquí, en el presente, y aún así lo que escuchas viene de lejos, de un tiempo anterior, rebotando lentamente hasta ti.
No puedes apurar el eco, no puedes convertirlo en voz inmediata, solo puedes escucharlo cuando llega. Así es la distancia que es tiempo, así es el viaje por el universo observable, un caminar sin pasos, un avance sin movimiento, una travesía donde mirar más lejos es recibir más pasado. Y al aceptar eso, algo dentro de nosotros se aquieta, porque entendemos que el universo no es un lugar que se alcanza con velocidad humana, sino una historia que se revela con paciencia cósmica. Hay un tipo de inquietud que no nace del peligro, sino de la ausencia de centro, porque gran parte de nuestra mente fue entrenada para orientarse. Aquí está el origen, allí está el destino, esto se mueve hacia aquello. Incluso cuando algo es grande y complejo, buscamos un lugar principal, una referencia estable, una dirección privilegiada, y entonces cuando entramos en la expansión cósmica, esa necesidad se queda sin apoyo. Aparece un universo que se expande sin centro, un movimiento que ocurre en todas partes a la vez, como si el propio escenario se estuviera estirando. Y esa idea, tan fría en palabras, puede tocar algo muy humano, el desconfort ante un universo que parece crecer sin elegir un punto de partida. La observación astronómica concreta que revela esta expansión tiene una belleza discreta, casi matemática. El desvío hacia el rojo, el corrimiento al rojo, aparece cuando la luz de galaxias lejanas llega estirada, con sus longitudes de onda alargadas por el crecimiento del espacio. No es un efecto de galaxias huyendo a través de un vacío fijo, como un proyectil en el aire. Es el propio espacio cambiando la escala del viaje. La luz atraviesa un tejido que se expande, y al hacerlo, se estira también. Lo que leemos en los espectros no es solo distancia, es la huella de una dinámica cósmica. El universo se está expandiendo. Aquí surge una inversión científica que suele chocar con la intuición por su sencillez extraña. No estamos en el centro de la expansión. Todo se aleja de todo. Desde cualquier galaxia, el patrón sería similar. Vería a las demás alejándose, no porque ella sea especial, sino porque la expansión es una propiedad del espacio a gran escala. Es como una geometría en movimiento, no como un tráfico con un punto de salida. Y cuando la mente intenta agarrar esa idea, a veces siente vértigo, porque el vértigo no viene de la velocidad, sino de la falta de un arriba y abajo cósmicos. La implicación existencial es silenciosa, pero profunda, la pérdida de la idea de centralidad como fuente de sentido. Durante mucho tiempo, incluso sin decirlo, la humanidad se sintió en algún lugar privilegiado, un centro, un punto de referencia, una historia contada desde un punto principal. La cosmología moderna no humilla esa búsqueda, solo la deslocaliza. Dice, no hay un lugar único desde donde el universo sale, no hay un centro físico de la expansión en el sentido cotidiano, y esa deslocalización puede doler un poco, porque nos obliga a separar sentido de centralidad, nos obliga a aceptar que la vida puede ser significativa sin ocupar un lugar central en el mapa, y sin embargo, aquí hay también una forma de alivio. Si no hay centro, entonces no hay mirada privilegiada. Ninguna perspectiva es la dueña del relato total. Eso puede sonar frío, pero también puede ser compasivo. El universo no nos exige que estemos en el centro para existir, no nos coloca bajo un foco, nos deja ser un punto más, un punto consciente dentro de un universo donde el ahora no llega igual a todas partes. Esto no es solo una curiosidad intelectual, cambia el modo en que la mente se ubica, porque si el cielo es pasado, entonces la realidad no es solo lo inmediato, la realidad es también lo que llega tarde, lo que se revela con demora, lo que existe sin coincidir con nuestra urgencia de comprender. Y sin embargo, esa demora no es frustración, es condición, como si el universo nos recordara, sin palabras, que no todo puede ser instantáneo, que no todo puede ser contemporáneo a nuestro deseo de comprender. La luz viaja, y en ese viaje el conocimiento se vuelve paciente, se vuelve lento por naturaleza, se vuelve una forma de atención prolongada. Y esa lentitud, en un mundo moderno que exige respuestas rápidas, puede sentirse como un refugio, un lugar donde la prisa no manda, donde el tiempo profundo marca el ritmo. La metáfora final llega con una imagen sonora, casi táctil, como escuchar voces antiguas ecoando en un valle profundo. Estás de pie aquí,
en el presente, y aún así lo que escuchas viene de lejos, de un tiempo anterior, rebotando lentamente hasta ti. No puedes apurar el eco, no puedes convertirlo en voz inmediata, solo puedes escucharlo cuando llega. Así es la distancia que es tiempo, así es el viaje por el universo observable, un caminar sin pasos, un avance sin movimiento, una travesía donde mirar más lejos es recibir más pasado, y al aceptar eso, algo dentro de nosotros se aquieta, porque entendemos que el universo no es un lugar que se alcanza con velocidad humana, sino una historia que se revela con paciencia cósmica. Hay un tipo de inquietud que no nace del peligro, sino de la ausencia de centro, porque gran parte de nuestra mente fue entrenada para orientarse. Aquí está el origen, allí está el destino, esto se mueve hacia aquello. Incluso cuando algo es grande y complejo, buscamos un lugar principal, una referencia estable, una dirección privilegiada, y entonces cuando entramos en la expansión cósmica, esa necesidad se queda sin apoyo. Aparece un universo que se expande sin centro, un movimiento que ocurre en todas partes a la vez, como si el propio escenario se estuviera estirando, y esa idea, tan fría en palabras, puede tocar algo muy humano, el desconfort ante un universo que parece crecer sin elegir un punto de partida. La observación astronómica concreta que revela esta expansión tiene una belleza discreta, casi matemática. El desvío hacia el rojo, el corrimiento al rojo, aparece cuando la luz de galaxias lejanas llega estirada, con sus longitudes de onda alargadas por el crecimiento del espacio. No es un efecto de galaxias huyendo a través de un vacío fijo, como un proyectil en el aire, es el espacio mismo cambiando la escala del viaje. La luz atraviesa un tejido que se expande y al hacerlo se estira también. Lo que leemos en los espectros no es solo distancia, es la huella de una dinámica cósmica. El universo se está expandiendo. Aquí surge una inversión científica que suele chocar con la intuición por su sencillez extraña. No estamos en el centro de la expansión. Todo se aleja de todo. Desde cualquier galaxia, el patrón sería similar. Vería a las demás alejándose, no porque ella sea especial, sino porque la expansión es una propiedad del espacio a gran escala. Es como una geometría en movimiento, no como un tráfico con un punto de salida. Y cuando la mente intenta agarrar esa idea, a veces siente vértigo, porque el vértigo no viene de la velocidad, sino de la falta de un arriba y un abajo cósmicos. La implicación existencial es silenciosa, pero profunda. La pérdida de la idea de centralidad como fuente de sentido. Durante mucho tiempo, incluso sin decirlo, la humanidad se sintió en algún lugar privilegiado, un centro, un punto de referencia, una historia contada desde un lugar principal. La cosmología moderna no humilla esa búsqueda, solo la deslocaliza. Dice, no hay un lugar único desde donde el universo sale, no hay un centro físico de la expansión en el sentido cotidiano. Y esa deslocalización puede doler un poco, porque nos obliga a separar sentido de centralidad. Nos obliga a aceptar que la vida puede ser significativa sin ocupar un lugar central en el mapa. Sin embargo, aquí hay también una forma de alivio. Si no hay centro, entonces no hay mirada privilegiada. Ninguna perspectiva es la dueña del relato total. Eso puede sonar frío, pero también puede ser compasivo. El universo no exige que estemos en el centro para existir. No nos coloca bajo un foco, nos deja ser un punto más, un punto consciente dentro de una expansión que no discrimina. Y esa igualdad cósmica, cuando se contempla con calma, puede quitar un peso innecesario, el peso de tener que justificar nuestra vida por grandeza, por protagonismo, por excepcionalidad. Hay un elemento emocional, casi terapéutico, en reconocer que el movimiento sin dirección no es caos, sino una forma de orden distinto, orden sin privilegio, orden sin centro, un patrón que se expresa mejor con relaciones que con flechas. A escala humana, la expansión no se siente, el suelo no tiembla, la casa no se estira, la vida sigue, pero a escala cósmica, la expansión es el fondo silencioso sobre el que todo ocurre, como un ritmo tan lento que ningún cuerpo puede percibirlo directamente, y aún así, ese ritmo define el destino de la luz, la distancia de las galaxias, la forma del horizonte. La metáfora final es simple y casi visual, como puntos dibujados en un globo que se infla sin elegir un centro. Cada punto ve a los demás alejarse. Ninguno es el origen del inflado, ninguno es el centro del crecimiento, y sin embargo, el patrón es claro, coherente, universal.
Así es la expansión, así es este movimiento sin dirección, y quizá, al aceptarlo, algo en nosotros se acomoda, la idea de que el sentido no necesita un centro y que la vida puede sostenerse en una verdad más humilde, más quieta, donde el universo no nos coloca en un lugar especial, pero tampoco nos expulsa, simplemente se expande, y nosotros, por un instante breve, lo comprendemos lo suficiente para sentir la vastedad sin desesperación. Hay una ansiedad antigua escondida en la palabra horizonte. En la vida cotidiana, el horizonte parece un borde, una línea donde el mundo termina para la vista, y el cerebro, que ama las formas cerradas, traduce esa línea como límite definitivo, como si detrás no hubiera nada que valga, o como si detrás hubiera un vacío que asusta. Cuando llevamos esa intuición al universo observable, la emoción se intensifica. Porque aquí el horizonte no es solo una línea en el paisaje, es el punto donde la información deja de llegar. Y eso toca una inquietud profunda. La idea de un fin de lo visible puede sentirse como una negación, como una puerta cerrada a la curiosidad. Pero el horizonte cosmológico no es una pared, no es una frontera física donde el universo se detiene. Es un límite observacional. Una consecuencia de dos hechos simples y enormes. El universo tiene una edad finita y la luz tiene una velocidad finita. Todo lo que vemos tuvo que haber tenido tiempo para enviarnos su señal. Todo lo que no vemos no es necesariamente inexistente, puede ser solo inaccesible. La mente, sin embargo, tiende a confundir estos dos niveles, confundir límite de observación con frontera real. Y esa confusión es comprensible, porque nuestra experiencia diaria rara vez nos obliga a distinguir entre no puedo ver y no hay. Aquí aparece un paradojo que, cuando se contempla con calma, cambia el peso emocional del horizonte. El horizonte se mueve conforme el tiempo pasa, no es una línea fija. A medida que el universo envejece, más luz tiene tiempo de llegar, y por tanto, el universo observable crece. Lo que hoy está fuera del alcance, en un futuro lejano podría volverse observable, dependiendo de cómo evolucione la expansión. El horizonte no es un muro inmóvil, es una condición dinámica, un límite que respira con el tiempo cósmico. Y esa movilidad no convierte al horizonte en algo menos real, lo convierte en algo más fiel, un límite que pertenece a la historia del universo, no a un borde del espacio. El impacto psicológico de aceptar límites móviles es sutil pero profundo, porque la mente humana suele buscar cierres definitivos, quiere finales claros, quiere saber dónde termina todo. Sin embargo, la realidad física muchas veces ofrece transiciones, no clausuras, ofrece zonas, no paredes, y aprender a convivir con esas zonas, con esos límites que existen sin ser absolutos, puede reducir una tensión interna muy común, la tensión de creer que un límite invalida el sentido. Aquí, el límite no frustra la curiosidad, la madura, le enseña que hay preguntas que no se responden por fuerza, sino por condición, que hay cosas que no se alcanzan con más deseo, sino con otra relación con el tiempo. Cuando se mira el horizonte del universo observable con esa perspectiva, el horizonte deja de sentirse como castigo y empieza a sentirse como una descripción honesta del cosmos. No nos está ocultando algo por capricho, no está jugando a la distancia, está funcionando según sus leyes. Y esa firmeza de las leyes, extrañamente puede ser compasiva, no depende de nosotros, no nos exige, solo define el tipo de conversación que es posible entre la luz y nuestra mirada. La metáfora final es casi inevitable por su claridad, como caminar hacia el horizonte del desierto, donde el horizonte retrocede sin desaparecer. Caminas, avanzas y la línea sigue allí, no porque el desierto te niegue el camino, sino porque el horizonte es una propiedad de la visión en un espacio abierto. En el universo observable, el horizonte funciona de modo parecido. Se puede avanzar en conocimiento, se puede ampliar el alcance, se puede refinar la lectura de las señales, y aún así habrá siempre un borde relativo, una línea donde la información aún no llegó. Y quizá al comprender esto, la ansiedad se suaviza, porque ya no se lucha contra una pared imaginaria, se acepta un horizonte real, móvil, y en esa aceptación hay una calma, la calma de saber que el límite no es un enemigo, sino una condición que da forma a nuestra manera de conocer. Hay una forma de vértigo que no se parece al miedo, sino a la amplitud. Sucede cuando la mente entiende que está mirando algo que viene de un tiempo tan temprano
que casi no pertenece a la imaginación humana. La radiación cósmica de fondo, esa luz tenue en microondas que llena el universo, no entra por los ojos como un paisaje, sino entra por el pensamiento como una presencia. Es un susurro frío que atraviesa todo, una especie de memoria térmica del cosmos, y cuando uno se detiene a sentir lo que significa, aparece una inquietud serena, la de estar cerca del comienzo sin tocarlo. La observación científica es concreta y por eso mismo profundamente extraña. Esa radiación es el vestigio del universo joven, cuando el cosmos era denso, caliente y estaba lleno de plasma, una mezcla de partículas y luz atrapadas en el mismo lugar, chocando constantemente, como si el universo todavía no supiera dejar pasar los mensajes. Hubo un momento en que esa niebla primordial se volvió transparente, no por decisión, sino por enfriamiento. Los electrones y protones se combinaron formando átomos, y la luz por primera vez pudo viajar libremente. Esa luz, estirada por la expansión durante millones de años, es lo que hoy detectamos como radiación de fondo. Es el primer mensaje que el universo pudo enviar a gran escala. Aquí surge la inversión que cambia el aspecto emocional del viaje. No vemos el inicio en sí, vemos el primer momento en que la luz pudo viajar. El nacimiento absoluto, si existió como un punto definible, permanece fuera del alcance directo. La radiación de fondo no es la primera chispa, es el primer silencio luminoso después de la tormenta inicial. El primer instante en que el universo dejó de ser opaco y permitió que algo como la vista fuera posible. Es como si el universo tuviera un umbral de visibilidad. Antes de ese umbral, todo estaba allí, pero no podía hablar con luz. Después comenzó la conversación que todavía continúa. La implicación existencial de esta idea es delicada. Hay algo profundamente humano en querer tocar el comienzo, en querer estar en el punto cero de las cosas, como si allí se escondiera una explicación final. Pero la cosmología nos ofrece una verdad firme y compasiva. Aún con instrumentos extraordinarios, el inicio absoluto permanece como frontera conceptual, no porque la ciencia sea débil, sino porque el universo tiene capas que no se dejan convertir en imagen directa. Y en vez de frustrar, esto puede madurar la curiosidad, porque muestra que la pregunta por el origen no es un simple problema técnico, sino una pregunta que toca los límites de lo observable, los límites del lenguaje, los límites de la propia idea de antes. Al mirar la radiación de fondo, el tiempo profundo deja de ser una frase y se vuelve casi una sensación. Te das cuenta de que el universo conserva huellas. Te das cuenta de que el cosmos guarda memoria no en relatos, sino en señales. Una memoria sin intención, sin emoción, sin narrativa, pero memoria al fin, patrones diminutos de temperatura, irregularidades mínimas que, con el tiempo, se convirtieron en galaxias, estrellas, mundos. El universo no cuenta su historia con palabras, la cuenta con distribución de energía, y aún así, cuando comprendemos eso, la historia se vuelve extrañamente cercana, como si el pasado remoto pudiera rozar el presente sin necesidad de entenderlo del todo. La metáfora final aparece con una imagen de eco y cierre, como escuchar el último eco después de una puerta cerrarse. No escuchas el acto de cerrar, no ves la mano, no ves el interior, solo escuchas lo que queda vibrando en el aire cuando el evento ya pasó. La radiación de fondo es ese eco cósmico, no el comienzo, sino lo que todavía resuena desde la frontera de lo visible. Y quizá, al llegar a este punto del viaje, algo se aquieta dentro de nosotros, porque entendemos que estar casi en el comienzo ya es una forma profunda de cercanía, una cercanía sin posesión, una cercanía que no convierte el misterio en certeza, sino que lo vuelve tangible en su silencio, el silencio de una luz antigua que todavía nos alcanza, como si el universo, aunque sin intención, siguiera enviando señales para recordarnos que el origen no es un lugar al que se llega, sino un límite que se contempla. Hay una inquietud que no se parece a ninguna otra. La inquietud de lo que existe sin poder tocarnos. No es el miedo a lo oscuro, sino el peso mental de saber que hay regiones del cosmos que, aunque sean reales, jamás podrán enviar información hasta nosotros. La idea parece fría, casi abstracta, pero cuando se entiende de verdad, se vuelve íntima, porque toca una fibra humana muy antigua,
la incomodidad con aquello que no puede ser observado ni confirmado, aquello que no se deja convertir en experiencia, ni siquiera en evidencia directa. El silencio más profundo del universo no está en la noche del cielo, está más allá del horizonte, donde la conversación con la luz ya no es posible. El límite del conocimiento aquí no nace de falta de instrumentos, ni de falta de inteligencia, ni de falta de voluntad. Nace de estructura. Hay regiones del espacio que, por la combinación entre la edad del universo y la expansión del espacio, nunca enviarán información que llegue hasta nosotros, no porque no emitan, no porque estén apagadas, sino porque la distancia efectiva crece de una manera que impide el encuentro. En ciertos casos, incluso si algo emite luz en este mismo instante, esa luz puede no cruzar jamás el umbral que la traería hacia aquí. El universo, en su dinámica, crea separaciones que no se sienten como muros, pero funcionan como irreversibilidad. No habrá señal, no habrá confirmación, no habrá contacto. Aquí aparece un paradojo que puede ser perturbador si se mira con la urgencia equivocada. El universo puede ser mayor o incluso infinito sin que eso haga diferencia observacional para nosotros. Puede haber infinitas galaxias o un número inmenso más allá de lo visible, y aún así, nuestro universo observable seguiría siendo el único universo accesible en términos de evidencia. Esta idea no reduce la grandeza, la vuelve más extraña, porque introduce una diferencia entre realidad y acceso, entre lo que es y lo que puede ser conocido. Y esa diferencia, para una mente humana que busca cierre, puede sentirse como una herida, pero también puede ser una forma de madurez. El impacto psicológico es aprender a convivir con ignorancia estructural. Ignorancia que no se cura con más tiempo humano, con más tecnología, con más ambición. Es una ignorancia que pertenece a las reglas mismas del juego cósmico. Y esto, dicho sin cuidado, podría sonar desalentador, pero visto con calma, tiene un efecto distinto, porque nos libera de una exigencia imposible, la exigencia de que todo sea verificable para ser real, o de que todo deba convertirse en respuesta para que la mente descanse. La cosmología, aquí, no nos ofrece un triunfo, nos ofrece un límite digno, un límite que no humilla, pero que pone un marco. Hay algo profundamente humano en este punto del viaje. En la vida también existen horizontes, no siempre físicos, a veces emocionales, a veces históricos, a veces biográficos. Cosas que nunca sabremos con certeza, versiones del pasado que nunca podremos comprobar, intenciones que nunca podremos leer por completo, futuros que nunca podremos visitar. Y sin embargo, la vida continúa siendo real. El universo más allá del horizonte nos recuerda que la realidad no se mide solo por nuestra capacidad de acceder a ella. La realidad puede existir en silencio sin entrar en nuestras manos, y esa idea, cuando se asienta, puede reducir la ansiedad por control. El silencio más allá del horizonte no es un vacío con intención, no es una negación dirigida a nosotros, es una consecuencia de la estructura del espacio-tiempo. Y quizás, al aceptar eso, se abre una forma nueva de calma, una calma que no depende de respuestas finales, sino de una relación más honesta con los límites. En vez de sentir el horizonte como pérdida, se lo puede sentir como marco. Un marco que define un territorio de conocimiento posible, un territorio donde la ciencia puede operar, medir, comparar, aprender. Más allá, no hay derrota, hay simplemente ausencia de conversación. La metáfora final llega como una imagen marítima, antigua, casi arquetípica, como saber que hay tierra más allá del océano sin nunca poder navegar hasta allí. La existencia de esa tierra no se convierte en mentira por no ser alcanzable, se convierte en una idea que vive en el borde de lo comprobable, una idea que nos recuerda que el mundo siempre fue más grande que el mapa. Así es el silencio más allá del horizonte. No es el fin del universo, es el fin de nuestra capacidad de recibir señales. Y quizás, cuando entendemos eso, la curiosidad no se apaga, cambia de tono, se vuelve menos ansiosa, se vuelve más madura. Y en esa madurez, el límite no frustra la mente, la tranquiliza, porque le permite descansar en una verdad simple y difícil a la vez. Hay cosas que existen, pero no llegan. Y esa distancia, lejos de ser una falla, es parte de lo que significa vivir en un cosmos real.
Hay un momento en este viaje en que la dificultad ya no está en los datos, ni en los telescopios, ni en la distancia. La dificultad está en la mente, en su forma de imaginar, en su necesidad de convertir lo desconocido en una imagen manejable, porque el universo observable no solo nos muestra un límite físico, también expone un límite cognitivo, y esa exposición puede sentirse como una pequeña humillación o como un alivio, dependiendo de cómo se mire. La inquietud humana aquí es clara. Intentamos imaginar el infinito usando intuiciones finitas. Intentamos sostener con pensamientos cotidianos algo que no fue hecho para caber en pensamientos cotidianos. Nuestra imaginación es poderosa, pero tiene un tamaño. Fue moldeada para escalas humanas, para reconocer rostros, prever movimientos, orientarse en paisajes, anticipar amenazas, construir refugios. Fue moldeada para el ritmo del día y de la noche, para el ciclo de las estaciones, para distancias que se caminan. Entonces, cuando la imaginación se enfrenta al cosmos, hace lo que siempre hizo. Proyecta experiencias humanas en escalas cósmicas. Piensa en bordes como paredes. Piensa en expansión como explosión en un espacio vacío. Piensa en antes como un tiempo parecido al nuestro. Piensa en fuera como un lugar al que se podría ir si se tuviera un vehículo suficiente. Esa proyección no es un error moral, es una consecuencia natural de cómo la mente construye sentido. Pero en cosmología, esa proyección puede distorsionar, porque lo que está en juego no es solo grandeza, es estructura, no es solo lejos, es tiempo, no es solo espacio, es espacio-tiempo. El infinito, por ejemplo, es una palabra que parece sencilla, pero al intentar imaginarla, la mente se rompe en imágenes incompletas. Un número que nunca termina, un pasillo eterno, un mar sin orilla. Todas esas imágenes son humanas y por eso mismo limitadas. La mente necesita una escena. El infinito no ofrece una escena, ofrece una relación, ofrece una idea que no se deja convertir en paisaje sin deformarse. Aquí surge una inversión que puede ser profundamente tranquilizadora. No es el universo el que es confuso, es nuestra intuición la que es limitada. El universo puede seguir reglas coherentes, incluso cuando nuestra mente no consigue sentirlas. La confusión no es un defecto de la realidad, es una señal de que hemos llegado a un borde interno, un borde de nuestras herramientas mentales, y reconocer ese borde puede reducir una ansiedad muy común, la ansiedad de creer que no entender es fracaso. A veces, no entender con intuición es simplemente la forma correcta de estar frente a una escala que excede la imaginación. Nuestra imaginación es poderosa, pero tiene un tamaño. Fue moldeada para escalas humanas, para reconocer rostros, prever movimientos, orientarse en paisajes, anticipar amenazas, construir refugios. Fue moldeada para el ritmo del día y de la noche, para el ciclo de las estaciones, para distancias que se caminan. Entonces, cuando la imaginación se enfrenta al cosmos, hace lo que siempre hizo. Proyecta experiencias humanas en escalas cósmicas. Piensa en bordes como paredes. Piensa en expansión como explosión en un espacio vacío. Piensa en antes como un tiempo parecido al nuestro. Piensa en fuera como un lugar al que se podría ir si se tuviera un vehículo suficiente. Esa proyección no es un error moral, es una consecuencia natural de cómo la mente construye sentido. Pero en cosmología, esa proyección puede distorsionar, porque lo que está en juego no es solo grandeza, es estructura, no es solo lejos, es tiempo, no es solo espacio, es espacio-tiempo. El infinito, por ejemplo, es una palabra que parece sencilla, pero al intentar imaginarla, la mente se rompe en imágenes incompletas. Un número que nunca termina, un pasillo eterno, un mar sin orilla. Todas esas imágenes son humanas y por eso mismo limitadas. La mente necesita una escena. El infinito no ofrece una escena, ofrece una relación, ofrece una idea que no se deja convertir en paisaje sin deformarse. Aquí surge una inversión que puede ser profundamente tranquilizadora. No es el universo el que es confuso, es nuestra intuición la que es limitada. El universo puede seguir reglas coherentes, incluso cuando nuestra mente no consigue sentirlas. La confusión no es un defecto de la realidad. Es una señal de que hemos llegado a un borde interno, un borde de nuestras herramientas mentales. Y reconocer ese borde puede reducir una ansiedad muy común, la ansiedad de creer que no entender es fracaso.
A veces, no entender con intuición es simplemente la forma correcta de estar frente a una escala que excede la imaginación. La implicación cotidiana de esta aceptación es silenciosa, pero amplia. Reduce la ansiedad al reconocer límites cognitivos, porque muchas angustias nacen de una exigencia interna, la exigencia de tener una imagen clara de todo, de cerrar cada pregunta, de convertir el mundo en algo completamente abarcable. Pero la cosmología nos enseña que lo real puede ser mayor que lo imaginable, sin dejar de ser real, y por extensión, la vida también puede ser mayor que lo abarcable en ciertos momentos. Hay cosas que no caben en una explicación perfecta, hay dolores que no se resuelven con una imagen simple, hay pérdidas que no se ordenan con un relato completo, y aún así, la existencia sigue teniendo textura, verdad, presencia. Hay un tipo de humildad que nace cuando uno acepta que la imaginación no es un espejo exacto del universo, es una herramienta. A veces ilumina, a veces simplifica demasiado, a veces nos consuela, a veces nos engaña con formas fáciles. La ciencia, en su firmeza compasiva, no destruye la imaginación, la acompaña, la usa cuando sirve y la corrige cuando distorsiona. Y en ese diálogo entre intuición y matemática, entre metáfora y evidencia, aparece una manera más madura de habitar el misterio, no como espectáculo, no como promesa, sino como condición. La metáfora final es simple y casi física, como intentar sostener agua usando solo las manos. Puedes retener un poco, puedes sentir la temperatura, puedes percibir el movimiento, pero no puedes contenerla del todo. Siempre se escapa entre los dedos. Y eso no significa que el agua sea irreal, significa que las manos no fueron hechas para contenerla por completo. Así ocurre con el infinito, con lo más allá del horizonte, con ciertas preguntas cosmológicas. Nuestra intuición puede tocar algo, puede rozar algo, puede sentir el peso del misterio, pero no puede contenerlo entero. Y quizá, al aceptar esa limitación sin pelear, se abre un descanso mental raro y necesario. El descanso de comprender que no todo lo real necesita caber en nuestras manos internas para ser verdadero, y que sostener un poco ya es una forma profunda de conocer. Hay una frustración muy humana que aparece cuando el camino termina antes de lo que el deseo imaginaba. No es solo curiosidad, es una necesidad interna de continuidad, como si el hecho de no poder ir más allá hiciera que todo lo anterior valiera menos. Y sin embargo, el horizonte del universo observable no es una barrera puesta para negarnos algo, no es una derrota, es un dato. Es una consecuencia directa de las leyes físicas, y cuando esa idea se asienta, la frustración cambia de textura, deja de ser un golpe personal y se vuelve una forma de comprensión. El insight científico-filosófico aquí es firme y al mismo tiempo extrañamente consolador. El horizonte es consecuencia de las leyes físicas, no de insuficiencia técnica. No importa cuán sofisticados sean nuestros instrumentos, siempre habrá una región inaccesible si la estructura del espacio-tiempo la coloca más allá del alcance de la información. No se trata de falta de potencia, se trata de condición. En otras palabras, el universo no nos está faltando al respeto. El universo simplemente funciona, y esa firmeza, al ser impersonal, también puede ser compasiva. Nos permite dejar de pelear con lo imposible. Nos permite reconocer que hay límites que no son una crítica a nuestra inteligencia, sino parte de la arquitectura del cosmos. Aquí ocurre una inversión final que suele sorprender a la mente cuando se permite contemplarla sin prisa. El límite no vuelve inútil al conocimiento, lo vuelve posible. Si todo fuera accesible sin demora, si no existiera el marco de lo observable, la cosmología no tendría un campo definido para operar. El horizonte delimita un dominio donde la evidencia puede existir, donde las señales pueden llegar, donde las teorías pueden ser contrastadas. El límite organiza, el límite estructura, no como un cierre cruel, sino como una forma de coherencia. Y esa coherencia sostiene una idea importante. El conocimiento no necesita totalidad para ser verdadero, necesita consistencia, evidencia, humildad, paciencia. La implicación existencial se siente como un reajuste interior, aprender a valorar lo que puede ser conocido, porque en el fondo, muchas angustias nacen de despreciar lo parcial, de tratar lo incompleto como si fuera inútil, pero lo parcial puede ser profundamente significativo. En el universo observable, lo que vemos ya contiene edades enteras,
historias enteras, procesos enteros. Contiene el nacimiento y la muerte de estrellas, la formación de galaxias, la expansión del espacio, la memoria térmica del cosmos. No es poco, no es solo una parte, es un regalo inmenso dentro de un marco. Y aceptar ese marco no empobrece la mente, la vuelve más sobria, más capaz de gratitud intelectual, más capaz de calma. También hay una resonancia silenciosa con la vida humana. La vida tiene horizontes, tiene límites de tiempo, límites de cuerpo, límites de memoria, límites de control. Y aún así, dentro de esos límites se construyen significados reales, se aman personas reales, se atraviesan pérdidas reales, se aprende, se cambia, se respira. El horizonte cósmico, visto como dato, no como fallo, puede reflejar una verdad sencilla. La finitud no destruye el sentido. A veces lo hace posible, a veces lo afila, a veces lo vuelve más verdadero porque lo obliga a existir dentro de un marco. La metáfora final es discreta, casi doméstica, pero poderosa, como un libro que solo hace sentido porque tiene márgenes. Los márgenes no son un enemigo del texto, no son una censura del contenido, son lo que permite que el texto exista como forma legible, como estructura, como camino. Sin márgenes, las palabras se desbordan en un ruido sin contorno. Así ocurre con el conocimiento del cosmos. El horizonte no es una pared que nos humilla, es un margen que hace posible la lectura. Y quizá, al comprender esto, la mente descansa de una exigencia imposible y encuentra otra forma de quietud, la quietud de saber que llegar hasta el límite no invalida el viaje, lo define y en definirlo lo vuelve más profundo. Hay una expectativa silenciosa que acompaña toda travesía, la expectativa de que al final habrá una conclusión, un punto donde el cuerpo puede decir llegué y la mente puede decir cerré. En la vida cotidiana, llegar suele significar descanso, resolución, final de trayecto. Pero cuando el viaje es por el universo observable, llegar hasta el horizonte no entrega un cierre de ese tipo, entrega algo más extraño y más maduro, un límite que no se conquista, un límite que se reconoce. Y esa diferencia toca una inquietud profundamente humana, el deseo de conclusión después de una jornada larga, el deseo de que el esfuerzo se convierta en certeza definitiva. Existen observaciones humanas documentadas que revelan cómo se siente trabajar con límites cosmológicos reales. Muchos científicos describen una mezcla de asombro y sobriedad al entender que la cosmología no solo descubre, también delimita, que el progreso no es una marcha hacia una verdad final, sino una expansión de lo que puede decirse con evidencia, junto con un refinamiento de lo que no se puede decir todavía, o quizá nunca. En lugar de triunfalismo, aparece un tipo de serenidad intelectual. La serenidad de saber que hay preguntas que se vuelven más precisas, aunque no se vuelvan cerradas. Y esa precisión, en lugar de frustrar, puede ser una forma de belleza. El misterio no desaparece, pero se vuelve más honesto, más nítido en sus contornos. Aquí ocurre la inversión final que cambia el significado de llegar. Llegar al horizonte no cierra el viaje, redefine su propósito. Porque el propósito no era atravesar el límite como quien rompe una puerta, el propósito era comprender qué es un límite en un universo regido por leyes, comprender que el horizonte no existe para negar, sino para estructurar lo observable, comprender que el acto de mirar hasta donde es posible ya es una travesía completa, aunque el universo continúe más allá, silencioso, fuera de conversación. Cuando el propósito cambia, el horizonte deja de ser una humillación y se vuelve una enseñanza. No toda travesía termina en conquista, algunas terminan en perspectiva, y la implicación psicológica es sutil, transformar frustración en perspectiva, no como una frase bonita, sino como un giro real de la mente, porque la frustración suele nacer de imaginar que el límite es un no, pero el horizonte, entendido correctamente, es un hasta aquí llega la luz que tuvo tiempo de alcanzarte. Es un límite escrito por el tiempo y por la velocidad, no por una voluntad externa. Y cuando uno acepta eso, el cuerpo interior se relaja un poco. La urgencia se afloja, la necesidad de forzar el universo a una conclusión se vuelve menos intensa. En su lugar, aparece una forma de respeto, respeto por la estructura del cosmos y respeto por la mente humana que, aún con límites, logra llegar tan lejos.
También hay una resonancia íntima con la vida. Muchas veces, en lo humano, llegar no significa resolverlo todo, sino comprender mejor qué tipo de pregunta era esa. Hay duelos que no cierran como un libro, solo se transforman. Hay crisis que no terminan con una respuesta, terminan con una perspectiva más amplia. El universo observable, con su horizonte, nos ofrece una versión cósmica de esa madurez. Entender que la experiencia del límite no es fracaso, sino condición, y que vivir dentro de una condición no impide la profundidad, a veces la crea. La metáfora final llega con una imagen tranquila, como detenerse frente al mar, no para cruzarlo, sino para comprenderlo. El mar sigue, más allá de la vista, no se agota en el horizonte, y aún así, pararse allí, contemplarlo, sentir su presencia, entender sus ritmos, su inmensidad, su indiferencia serena, ya es una forma de viaje, no un viaje de barcos, sino un viaje de conciencia. Así es llegar hasta el horizonte en cosmología, no un final de territorio, sino un punto de lucidez, un punto donde la curiosidad no muere, pero cambia de tono, donde el misterio no se derrota, pero se acompaña. Y en esa compañía, algo se vuelve claro sin necesidad de respuesta final. El universo observable es un presente limitado, no una promesa de totalidad. El horizonte cósmico no es un fracaso de la curiosidad humana, sino una expresión honesta del espacio-tiempo. Comprender los límites es parte esencial de comprender el universo. La travesía hasta el horizonte no nos entrega finales, nos enseña dónde las preguntas deben detenerse, no por censura, sino por estructura, y quizá la mayor madurez intelectual sea aceptar que mirar hasta donde es posible ya es por sí solo una forma profunda de conocer, incluso cuando el universo continúa, silencioso, más allá del alcance de la luz. Carl Sagan recordaba que el universo observable es un regalo limitado, no una promesa de totalidad. El horizonte cósmico no es un fracaso de la curiosidad humana, sino una expresión honesta del espacio-tiempo. Stephen Hawking reforzaba que comprender los límites es parte esencial de comprender el universo. El viaje hasta el horizonte no nos da respuestas finales, nos enseña dónde las preguntas necesitan detenerse. Cierre contemplativo. Quizá la mayor madurez intelectual sea aceptar que mirar hasta donde es posible ya es, por sí solo, una forma profunda de conocer, incluso cuando el universo continúa, silencioso, más allá del alcance de la luz.